Amados hermanos y hermanas en el camino, hoy nos reunimos para desentrañar una verdad que, aunque pudiera parecer incómoda, es tan antigua como la misma creación y tan necesaria como la luz del amanecer. Durante generaciones, la enseñanza de extender una mano amiga ha resonado en nuestros corazones, una melodía dulce que nos impulsa a la caridad y al servicio. Jesús mismo, nuestro Pastor Supremo, caminó entre nosotros modelando la entrega sin límites, amando a sus vecinos como a sí mismo, vertiendo su vida por las multitudes que le seguían, ofreciendo refugio y redención en cada gesto. Es una llama inextinguible en el alma del creyente, ese anhelo de socorrer al caído, de dar esperanza al desesperado. La verdad profunda y a veces dolorosa, hermanos, es que no todas las manos abiertas están listas para recibir la semilla del cambio. No todo clamor es una señal divina para nuestra intervención, y no toda necesidad es nuestra asignación. Esto no es un llamado a la frialdad o al egoísmo. Jamás. Es un llamado a la sabiduría divina, a un discernimiento agudo, una luz que disipa la oscuridad de la confusión y nos guía para ser vasos de la gracia de Dios de una manera que realmente bendiga y glorifique su santo nombre. Porque, ¿de qué sirve encender una vela en un huracán si no podemos proteger la llama? Pero permítanme, con la sabiduría que solo la palabra puede conceder, lanzar una afirmación que quizás agite vuestro espíritu, una paradoja profunda que muchos rehúsan contemplar. Creer que la ayuda debe ser siempre entregada sin discernimiento es el peor error que podemos cometer en nuestro andar cristiano. Existe un velo sutil que a menudo empaña nuestra visión, una bien intencionada ceguera que nos lleva a derramar nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestra compasión, incluso nuestro propio espíritu, en terrenos que, lejos de ser fértiles, se convierten en pantanos que nos consumen y a ellos no les ofrecen salvación. Esta sabiduría no es mía, hermanos, es la voz del pastor que clama en el desierto. La voz que nos llama a ser guardianes de la fe y mayordomos fieles de todo lo que Él nos ha confiado, nuestro tiempo, nuestra energía, nuestras finanzas y sobre todo nuestro corazón compasivo. Si no discernimos, corremos el riesgo de malgastar sus preciosos dones, de alimentar conductas que no honran a Dios y de lamentablemente hundirnos junto a aquellos a quienes intentamos rescatar sin la guía divina. No queremos ser un salvavidas que se enreda y se hunde, sino un faro firme que dirige hacia el puerto seguro de la redención. Este mensaje puede desafiar vuestras concepciones, pero prometo que también os fortalecerá, equipándoos para amar y servir de una manera que honre verdaderamente al Señor. Preparad vuestros corazones, porque la palabra está a punto de desvelar verdades profundas. Piensen en ello como un jardinero sabio que no arroja semillas preciosas en tierra estéril o rocosa, sino que prepara el suelo, lo abona, lo riega con paciencia y oración. Así debemos ser nosotros con nuestra ayuda. La Biblia, hermanos, ese faro inextinguible de la verdad, no solo nos instruye en el arte sagrado de dar, sino que también nos revela los senderos por los que nuestra compasión, mal dirigida, puede convertirse en una piedra de tropiezo. Hoy emprenderemos un viaje espiritual para iluminar 7 tipos de personas, a la luz de la palabra, a quienes debemos pensarlo 2 veces antes de extender nuestra ayuda, no por falta de amor, sino por un amor más elevado, un amor que busca la verdadera transformación y no la mera complacencia o el sostenimiento del error. Unter, el perezoso y ocioso, el que se niega a sembrar. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, nos entrega una regla clara y poderosa, grabada para siempre en el corazón del creyente, porque incluso cuando estábamos con vosotros, os dimos esta regla: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. 2 Tesalonicenses 3 y 10 et. Escuchad bien, esta no es una condena para el que no puede trabajar, para el enfermo, el anciano, el desvalido, el oprimido por circunstancias que escapan a su control. No. Esta es una advertencia solemne para aquel que, poseyendo la capacidad y la oportunidad, se niega a poner su mano en el arado, prefiriendo la comodidad de la inacción y la expectativa de que otros carguen con sus responsabilidades. Adentrémonos, sin más dilación,
En el primero de estos 7 senderos que la sabiduría bíblica nos invita a contemplar con precaución, el camino de aquellos que se envuelven en el manto de la pereza y la ociosidad. Este punto, hermanos, resuena con una fuerza particular, pues la caridad cristiana a menudo nos impulsa a una ayuda incondicional, a no medir esfuerzos. Sin embargo, la Escritura, con su inquebrantable verdad, nos advierte sobre los peligros de una compasión mal encausada, aquella que, en lugar de edificar, se convierte en un cimiento para la irresponsabilidad y la falta de disciplina. No es una cuestión de dureza de corazón, sino de una profunda comprensión de la naturaleza humana y divina. La pereza, hermanos, es mucho más que un mal hábito. Es una afrenta al diseño divino, un asunto espiritual que anida en el corazón del desdén por el esfuerzo, la irresponsabilidad y una profunda carencia de la disciplina que Dios nos otorga para crecer y prosperar. Cuando, con nuestra ayuda, rescatamos repetidamente a una persona de las consecuencias naturales de su ociosidad, no estamos tendiendo un puente hacia la libertad, sino construyendo un círculo de dependencia que los mantiene cautivos. No les estamos dando la luz para que encuentren su camino, sino permitiendo que la oscuridad de su inacción se cierna sobre ellos con una falsa sensación de seguridad. Las manos perezosas empobrecen, mas la mano de los diligentes enriquece. Proverbios 10:4 Eto. Esta joya de la sabiduría de Salomón nos lo revela con una claridad meridiana. La pereza conduce a la escasez, al vacío existencial, mientras que el esfuerzo diligente atrae la bendición y el propósito. Al ayudar al perezoso, le impedimos que sienta el aguijón de las consecuencias, ese maestro cruel pero efectivo que, en su dolor, a menudo impulsa al cambio. Es como darle agua a una planta que necesita sol. Por mucha agua que le des, no florecerá si carece de su nutriente esencial. Imaginad por un instante a un alma que, dotada de fuerza y mente, se acomoda en el sofá de la indiferencia, rehusando buscar el sustento por sus propios medios, pero extendiendo constantemente la mano en busca de limosna o cobijo. Nuestro corazón compasivo, seducido por la apariencia de necesidad, podría sentirse culpable al negar la ayuda. Pero, deteneos, reflexionemos. Si cada vez que el abismo se abre ante él, nosotros con amor lo cubrimos, ¿qué motivación tendrá para construir su propio puente? Si somos el viento constante bajo sus alas, ¿cuándo aprenderá a batirlas por sí mismo, a elevarse y a buscar el horizonte que Dios ha trazado para él? Estaríamos prolongando su estancamiento, no facilitando su crecimiento. Comprendamos la diferencia crucial, hermanos, entre aquel que atraviesa un valle de sombra, una estación de verdadera dificultad y necesidad, y aquel que ha hecho de la pereza su forma de vida, su refugio de responsabilidades. Todos hemos tropezado, todos hemos necesitado una mano para levantarnos, y como creyentes, somos llamados a ser esa mano para aquellos en necesidad genuina. Pero el perezoso, el que se niega a trabajar, no busca levantarse, se conforma con permanecer caído, mientras otros sudan por él, mientras otros cargan el peso de su existencia. No debemos ser el colchón que amortigua la caída, sino la mano que les impulsa a levantarse. Amados hermanos y hermanas en el camino, hoy nos reunimos para desentrañar una verdad que, aunque pudiera parecer incómoda, es tan antigua como la misma creación y tan necesaria como la luz del amanecer. Durante generaciones, la enseñanza de extender una mano amiga ha resonado en nuestros corazones, una melodía dulce que nos impulsa a la caridad y al servicio. Jesús mismo, nuestro Pastor Supremo, caminó entre nosotros modelando la entrega sin límites, amando a sus vecinos como a sí mismo, vertiendo su vida por las multitudes que le seguían, ofreciendo refugio y redención en cada gesto. Es una llama inextinguible en el alma del creyente, ese anhelo de socorrer al caído, de dar esperanza al desesperado. Pero permítanme, con la sabiduría que solo la palabra puede conceder, lanzar una afirmación que quizás agite vuestro espíritu, una paradoja profunda que muchos rehúsan contemplar. Creer que la ayuda debe ser siempre entregada sin discernimiento es el peor error que podemos cometer en nuestro andar cristiano. Existe un velo sutil que a menudo empaña nuestra visión, una bien intencionada ceguera
que nos lleva a derramar nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestra compasión, incluso nuestro propio espíritu, en terrenos que lejos de ser fértiles, se convierten en pantanos que nos consumen y a ellos no les ofrecen salvación. La verdad profunda y a veces dolorosa, hermanos, es que no todas las manos abiertas están listas para recibir la semilla del cambio. No todo clamor es una señal divina para nuestra intervención, y no toda necesidad es nuestra asignación. Esto no es un llamado a la frialdad o al egoísmo, jamás. Es un llamado a la sabiduría divina, a un discernimiento agudo, una luz que disipa la oscuridad de la confusión y nos guía para ser vasos de la gracia de Dios de una manera que realmente bendiga y glorifique su santo nombre. Porque, ¿de qué sirve encender una vela en un huracán si no podemos proteger la llama? Piensen en ello como un jardinero sabio que no arroja semillas preciosas en tierra estéril o rocosa, sino que prepara el suelo, lo abona, lo riega con paciencia y oración. Así debemos ser nosotros con nuestra ayuda. La Biblia, hermanos, ese faro inextinguible de la verdad, no solo nos instruye en el arte sagrado de dar, sino que también nos revela los senderos por los que nuestra compasión, mal dirigida, puede convertirse en una piedra de tropiezo. Hoy emprenderemos un viaje espiritual para iluminar 7 tipos de personas, a la luz de la palabra, a quienes debemos pensarlo 2 veces antes de extender nuestra ayuda, no por falta de amor, sino por un amor más elevado, un amor que busca la verdadera transformación y no la mera complacencia o el sostenimiento del error. Esta sabiduría no es mía, hermanos, es la voz del pastor que clama en el desierto, la voz que nos llama a ser guardianes de la fe y mayordomos fieles de todo lo que Él nos ha confiado, nuestro tiempo, nuestra energía, nuestras finanzas y sobre todo nuestro corazón compasivo. Si no discernimos, corremos el riesgo de malgastar sus preciosos dones, de alimentar conductas que no honran a Dios y de lamentablemente hundirnos junto a aquellos a quienes intentamos rescatar sin la guía divina. No queremos ser un salvavidas que se enreda y se hunde, sino un faro firme que dirige hacia el puerto seguro de la redención. Este mensaje puede desafiar vuestras concepciones, pero prometo que también os fortalecerá, equipándoos para amar y servir de una manera que honre verdaderamente al Señor. Preparad vuestros corazones, porque la palabra está a punto de desvelar verdades profundas. El perezoso y ocioso, el que se niega a sembrar. Adentrémonos, sin más dilación, en el primero de estos 7 senderos que la sabiduría bíblica nos invita a contemplar con precaución, el camino de aquellos que se envuelven en el manto de la pereza y la ociosidad. Este punto, hermanos, resuena con una fuerza particular, pues la caridad cristiana a menudo nos impulsa a una ayuda incondicional, a no medir esfuerzos. Sin embargo, la Escritura, con su inquebrantable verdad, nos advierte sobre los peligros de una compasión mal encausada, aquella que, en lugar de edificar, se convierte en un cimiento para la irresponsabilidad y la falta de disciplina. No es una cuestión de dureza de corazón, sino de una profunda comprensión de la naturaleza humana y divina. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, nos entrega una regla clara y poderosa, grabada para siempre en el corazón del creyente, porque incluso cuando estábamos con vosotros, os dimos esta regla. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. 2 Tesalonicenses 3:10 Escuchad bien, esta no es una condena para el que no puede trabajar, para el enfermo, el anciano, el desvalido, el oprimido por circunstancias que escapan a su control. No, esta es una advertencia solemne para aquel que, poseyendo la capacidad y la oportunidad, se niega a poner su mano en el arado, prefiriendo la comodidad de la inacción y la expectativa de que otros carguen con sus responsabilidades. La pereza, hermanos, es mucho más que un mal hábito. Es una afrenta al diseño divino, un asunto espiritual que anida en el corazón del desdén por el esfuerzo, la irresponsabilidad y una profunda carencia de la disciplina que Dios nos otorga para crecer y prosperar. Cuando, con nuestra ayuda, rescatamos repetidamente a una persona de las consecuencias naturales de su ociosidad, no estamos tendiendo un puente hacia la libertad,
sino construyendo un círculo de dependencia que los mantiene cautivos. No les estamos dando la luz para que encuentren su camino, sino permitiendo que la oscuridad de su inacción se cierna sobre ellos con una falsa sensación de seguridad. Las manos perezosas empobrecen, mas la mano de los diligentes enriquece. Proverbios 10:4 Eto. Esta joya de la sabiduría de Salomón nos lo revela con una claridad meridiana. La pereza conduce a la escasez, al vacío existencial, mientras que el esfuerzo diligente atrae la bendición y el propósito. Al ayudar al perezoso, le impedimos que sienta el aguijón de las consecuencias, ese maestro cruel pero efectivo que, en su dolor, a menudo impulsa al cambio. Es como darle agua a una planta que necesita sol. Por mucha agua que le des, no florecerá si carece de su nutriente esencial. Imaginad por un instante a un alma que, dotada de fuerza y mente, se acomoda en el sofá de la indiferencia, rehusando buscar el sustento por sus propios medios, pero extendiendo constantemente la mano en busca de limosna o cobijo. Nuestro corazón compasivo, seducido por la apariencia de necesidad, podría sentirse culpable al negar la ayuda. Pero, deteneos, reflexionemos. Si cada vez que el abismo se abre ante él, nosotros con amor lo cubrimos, ¿qué motivación tendrá para construir su propio puente? Si somos el viento constante bajo sus alas, ¿cuándo aprenderá a batirlas por sí mismo, a elevarse y a buscar el horizonte que Dios ha trazado para él? Estaríamos prolongando su estancamiento, no facilitando su crecimiento. Comprendamos la diferencia crucial, hermanos, entre aquel que atraviesa un valle de sombra, una estación de verdadera dificultad y necesidad, y aquel que ha hecho de la pereza su forma de vida, su refugio de responsabilidades. Todos hemos tropezado, todos hemos necesitado una mano para levantarnos, y como creyentes, somos llamados a ser esa mano para aquellos en necesidad genuina. Pero el perezoso, el que se niega a trabajar, no busca levantarse, se conforma con permanecer caído, mientras otros sudan por él, mientras otros cargan el peso de su existencia. No debemos ser el colchón que amortigua la caída, sino la mano que les impulsa a levantarse. En mi camino he presenciado historias que laceran el alma, como la de un hombre de buen porte y educación, pero cuya voluntad estaba atada por las cadenas invisibles de la inacción. Constantemente pedía prestado, no para invertir o subsistir en una crisis, sino para alimentar placeres efímeros, juegos de azar y caprichos del momento. Sus seres queridos, con el corazón roto, una y otra vez, le rescataban. Pero su ayuda, lejos de ser un bálsamo, era el combustible que mantenía viva la llama de su irresponsabilidad. Solo cuando, con dolor y lágrimas, la comunidad de fe decidió retirar el apoyo económico, él, enfrentado al abismo de sus propias consecuencias, comenzó a buscar su propio camino, a encontrar la dignidad en el trabajo y el propósito en la vida. La negativa, en este caso, fue un acto de amor radical. Así que, amados, si en vuestro entorno percibís a un alma capaz de trabajar que, no obstante, se rehúsa a ello, quizás sea el momento de discernir. Quizás sea el momento de discernir. Quizás sea el momento de dar un paso atrás y permitir que la ley natural de la siembra y la cosecha actúe. Decir no a una petición, en este contexto, no os convierte en seres desalmados, sino en hombres y mujeres de profunda sabiduría. La pereza hace caer en profundo sueño, y el ocioso padecerá hambre. Proverbios 19:4 et. Dios ha diseñado el trabajo como un medio para nuestro desarrollo, nuestra contribución al mundo y el hallazgo de un propósito trascendente. Al perpetuar la pereza, podríamos estar obstruyendo el plan divino para esa persona, impidiendo que descubra su verdadero potencial y su valor ante el Creador. ¿Hay alguien en vuestra vida, hermanos, que quizás se ha habituado a depender de vuestra ayuda como un escape a sus propias responsabilidades, a la dura pero gratificante labor de construir su propio destino? Si es así, orad por ellos con fervor, pedid al Padre Celestial la sabiduría y el discernimiento para saber cuándo intervenir y cuándo, con amor inquebrantable, debéis soltar las riendas. No es sencillo negar una petición, sobre todo cuando el corazón se inclina a la misericordia, pero a veces
La negación es el más profundo y amoroso de los actos. Vuestra ayuda, amados, debe ser un faro que ilumine el camino, no una jaula dorada que retenga. 2. El orgulloso y arrogante, el que levanta muros en su corazón. Prosigamos nuestro camino de discernimiento, hermanos, hacia la segunda estirpe de almas a quienes la Biblia nos exhorta a considerar con cautela al extender nuestra mano, el orgulloso y el arrogante. Este es un sendero particularmente traicionero, pues el orgullo no siempre se manifiesta con una corona visible o un alarde descarado. A menudo se esconde tras una sonrisa encantadora, una fachada de autosuficiencia o un velo de aparente fortaleza. Pero invariato, el prideful spirit, el espíritu soberbio, eventualmente revela su rostro, y al hacerlo erige muros infranqueables que impiden la entrada de cualquier ayuda genuina, incluso de la gracia divina. La esencia misma del orgullo reside en la convicción errónea de que uno no necesita a nadie, ni a vosotros, ni a los demás, y en su forma más perniciosa, ni siquiera a Dios. La Escritura resuena con advertencias solemnes contra esta actitud del alma, que es anatema para el Padre. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Proverbios 16 y 18 Coet. Las personas orgullosas, amados, transitan por un sendero peligroso, un despeñadero, y por mucho que deseemos tenderles una mano, por mucho que nuestro corazón anhele su salvación, a menudo no pueden, o no quieren, recibir la ayuda de la manera que Dios desea. ¿Por qué ocurre esto? Porque su propia arrogancia les ciega a su necesidad de cambio, a su fragilidad, a la verdad de su condición. ¿Habéis intentado alguna vez auxiliar a alguien que, a pesar de que su vida se desmoronaba a la vista de todos, actuaba como si tuviera todo bajo perfecto control? Quizás ofrecisteis vuestro consejo, compartisteis vuestros recursos o brindasteis un hombro amigo, y en lugar de gratitud, recibisteis resistencia, excusas elaboradas, o incluso una velada hostilidad. Ahí está el orgullo operando. Las almas soberbias rechazan la ayuda porque aceptarla implicaría admitir su vulnerabilidad, su falta de control, su necesidad. Y esto es algo que su ego, su falso yo, simplemente no puede tolerar. Permitidme llevaros a otra escritura que golpea con la fuerza de un martillo divino. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4 y 6-8. Meditad en esta verdad, hermanos. Si Dios mismo se opone a los soberbios, si el Creador del universo con su amor infinito resiste esta actitud, ¿por qué habríamos de nosotros, humildes servidores, intentar trabajar en contra de su divino designio? Cuando nos esforzamos por rescatar al orgulloso, podríamos, sin saberlo, estar interfiriendo con las lecciones que el Espíritu Santo está tratando de impartir en sus vidas, con la humillación necesaria que Dios, en su amor firme, permite para su salvación. Imaginadlo así: una persona se ahoga en un mar embravecido. Le arrojáis una cuerda, un salvavidas, con la urgencia de quien ama, pero esa persona, envuelta en su propia quimera de fuerza, insiste en que no necesita ayuda, que está bien, que no se hundirá. Vuestro salvavidas es rechazado, empujado lejos, porque admitir la necesidad de él sería tragarse el orgullo, reconocer su debilidad. Lo mismo sucede con los soberbios. Hasta que no se humillen, hasta que sus corazones no se abran en humilde reconocimiento de su condición, cualquier auxilio que les ofrezcáis será, con toda probabilidad, desestimado, malinterpretado o incluso resentido. He conocido almas así, presas de un orgullo tan pétreo que preferían la miseria antes que la ayuda. Recuerdo a un hombre que, tras una serie de decisiones imprudentes, se encontró en la más profunda de las crisis financieras. Un amigo con un corazón de pastor le ofreció su mano para organizar sus finanzas, para trazar un camino de recuperación. Pero este hombre se negó rotundamente. No permitía que nadie le dijera qué hacer, ni que implicara que no tenía todo bajo control. En lugar de aceptar la mano que le ofrecía la salvación, continuó endeudándose, repitiendo los mismos errores, mientras mantenía una fachada de autosuficiencia. Su orgullo, amados, lo mantuvo atrapado en un ciclo vicioso,
y nadie pudo ayudarle porque él mismo no estaba dispuesto a recibir la ayuda con un corazón dócil. ¿Cuál es la lección aquí, hermanos míos, cuando el orgullo de alguien se convierte en una barrera insuperable para vuestra ayuda? Lo más sabio y amoroso que podéis hacer es orar por ellos. Orad para que Dios ablande sus corazones de piedra, para que sus ojos espirituales se abran a la verdad. Pero no malgastéis vuestras preciosas energías tratando de forzar una ayuda en alguien que se niega rotundamente a reconocer su necesidad. A veces, el acto de amor más grande es retroceder, permitir que Dios, en su infinita sabiduría y amor, obre en sus corazones, incluso si eso significa permitirles caer para que puedan aprender a humillarse. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Proverbios 11:2. Esta es la verdad que nos libera. Reflexionad, amados. ¿Hay alguna persona en vuestras vidas a quien constantemente ofrecéis vuestra ayuda, solo para que sea rechazada una y otra vez debido a su orgullo? Si es así, quizás sea el momento de soltar esa carga y confiar en que Dios, a su manera y en su tiempo perfecto, sabrá humillarlos. Vuestro papel no es el de arreglar a la gente, sino el de orar por ellos, de ser un testimonio de la gracia y de estar ahí, con el corazón abierto, cuando ellos, por fin, estén preparados para recibir la ayuda con humildad y gratitud. 3. El ingrato. El que no valora el don recibido. Avancemos, amados, hacia la tercera estación de nuestra reflexión, donde nos encontramos con el alma del ingrato. Este punto, lo confieso, puede ser uno de los más difíciles de asimilar para el corazón compasivo, pues como hijos del Altísimo, somos llamados a derramar generosidad con una mano abierta y un espíritu desprendido. Sin embargo, la Sagrada Escritura en su profundidad nos enseña también que la gratitud no es un mero adorno social, sino un reflejo del espíritu humilde y temeroso de Dios, una reverberación del reconocimiento de su gracia en nuestras vidas. Ayudar a un corazón ingrato puede sentirse como intentar llenar un cántaro roto. No importa cuánto viertas, nunca alcanza la plenitud deseada, y vuestro propio espíritu, en su intento, se vacía y se agota. Permitidme que la palabra de vida sea nuestra guía. En el Evangelio de Lucas, capítulos 17 y 11, 19, se nos narra la conmovedora historia de Jesús y los 10 leprosos. Imaginad la escena: 10 almas marginadas, desahuciadas por una enfermedad que los condenaba a la soledad y al sufrimiento, y en un instante milagroso, la voz del Maestro les devuelve la salud, la vida, la reintegración a la sociedad. Pero aquí viene la parte que sacude el alma de los 10 que fueron sanados. Solo uno regresó para dar gracias. Solo uno. Jesús, con una profunda tristeza en su voz, pregunta en el versículo 17, ¿no fueron 10 los limpiados, y los 9, dónde están? Esta narración, hermanos, subraya una verdad ineludible. No todo aquel que recibe una bendición, por inmensa que ésta sea, posee un corazón agradecido. La ingratitud, en su esencia, revela un problema más profundo del alma. Es un síntoma de derecho, de creer que uno merece lo que recibe, y una flagrante falta de reconocimiento de la gracia divina que se manifiesta a través de las manos de los hombres. Cuando alguien no valora la ayuda que le ofrecéis, revela que no la percibe como un regalo, sino quizás como una obligación vuestra o un derecho suyo. Y aquí reside la dura verdad. Si alguien no aprecia vuestra ayuda, es muy probable que tampoco la administre con sabiduría, porque carece de la conciencia de que es un don. Por esta razón, la Escritura nos advierte en Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. La ingratitud, al final, conduce a un oscurecimiento del entendimiento espiritual, a un corazón que por no reconocer la fuente de la gracia, se vuelve estéril y endurecido. Es como intentar regar un desierto. Por mucho que lances, la tierra sedienta no retiene la humedad. En mi recorrido como pastor, he visto cómo la ingratitud puede marchitar el espíritu más generoso. Recuerdo el caso de una mujer de fe que, con un corazón desbordante de compasión,
Abrió las puertas de su hogar a una amiga que había caído en desgracia. Le ofreció un techo, alimento y con esfuerzo le ayudó a encontrar un empleo. Sin embargo, en lugar de una palabra de agradecimiento, la amiga comenzó a quejarse de la comida, de las reglas del hogar, de cada pequeño detalle. Jamás pronunció un gracias, actuando como si todo lo que recibía fuera simplemente lo que le correspondía. Finalmente, la mujer tuvo que pedirle que se marchara, no porque su amor se hubiese extinguido, sino porque la actitud ingrata estaba drenando su alegría, su energía y, lo más importante, su paz espiritual. Esto, hermanos, es crucial. Continuar vertiendo vuestra esencia en un alma ingrata puede robaros la alegría, plantar semillas de amargura en vuestro propio corazón. Y la amargura, la amargura es una trampa mortal. Hebreos 12:4 nos advierte: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Cuando la ayuda ofrecida no es recibida con gratitud, es fácil caer en el resentimiento. Pero ese no es el camino que Dios desea para vuestro espíritu. La gratitud debe ser un río de doble vía, bendiciendo tanto al que da como al que recibe, para que la conexión de corazones sea plena. ¿Cómo discernir al ingrato, amados? Prestad atención a su actitud, a la atmósfera que emana de ellos. Muestran aprecio sincero por vuestros gestos, por vuestro esfuerzo, por el sacrificio implícito en vuestra ayuda. O actúan con una arrogancia velada, como si vuestro favor fuera un derecho y no una bendición inmerecida. Si detectáis un patrón constante de ingratitud, es posible que el Espíritu Santo os esté llamando a dar un paso atrás, a orar con fervor y a considerar si vuestra ayuda está realmente produciendo un fruto de vida en el corazón de esa persona. Recordad, vuestros recursos, vuestra energía, vuestro amor, son dones preciosos del Altísimo, y Él desea que los administremos con sabiduría para su gloria. Aquí os dejo una pregunta para vuestra meditación. ¿Existe en vuestra esfera de influencia alguien que persistentemente ignora el valor de vuestra ayuda, que no expresa gratitud por vuestra bondad? Si es así, orad por la sabiduría divina para saber cómo responder. No es un pecado, ni una falta de amor, el retirar vuestra mano de alguien que no valora vuestra bondad. Se trata de proteger vuestro corazón de la amargura, de usar el discernimiento que Dios os ha dado. Al final, el acto de dar debería ser una fuente de gozo, una bendición para vosotros, no una carga pesada que marchita vuestro espíritu. 4. El malvado y pecador obstinado, el que se deleita en la sombra. Ahora, con un corazón firme pero lleno de la gracia divina, nos adentramos en el cuarto tipo de persona a la que la Escritura nos aconseja no ayudar de cierta manera: el malvado y pecador obstinado. Este punto, hermanos, puede generar una profunda incomodidad, pues el mandato de amar al prójimo es inquebrantable. Y sí, es imperativo que amemos a los pecadores, que compartamos con ellos la buena nueva de la salvación. Jesús mismo, nuestro Redentor, pasó tiempo con ellos, extendiendo su luz en la oscuridad. Pero existe una distinción crucial entre amar al pecador y habilitar su pecado, entre la compasión que redime y el apoyo que perpetúa la maldad. La Biblia es inequívoca. No estamos llamados a apoyar ni a facilitar el camino de aquellos que persisten, deliberadamente y sin arrepentimiento, en una conducta pecaminosa. Nos invita a la separación del mal, no al abrazo de sus frutos. Leamos el Salmo 1, versículo 1, que resuena como una campana de advertencia en el alma. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Este versículo establece un tono claro, un fundamento para nuestra cautela al elegir nuestras asociaciones y, por ende, a quien decidimos prestar nuestra ayuda y apoyo. Cuando alguien vive en abierta rebelión contra los mandatos de Dios, cuando sus acciones son una afrenta constante a la santidad divina, ayudarle sin una profunda exigencia de responsabilidad, sin un llamado a la conversión, puede convertirnos,
paradójicamente en cómplices de sus actos. Seamos honestos con nosotros mismos. Si auxiliamos a un pecador obstinado, a un alma que se deleita en la sombra, sin señalarle la luz de la verdad y el arrepentimiento, ¿estamos realmente ayudándole? No, solo estamos facilitando su tránsito por el camino de perdición, allanando el terreno para que se hunda más profundamente en su oscuridad, lejos del refugio y la redención que solo Cristo ofrece. Permitidme traer a vuestra memoria un eco de la historia sagrada. En 2 Crónicas 19 y 2 Persías, el profeta Jehú confronta al rey Josafat con una pregunta que corta como una espada. ¿Debías tú dar ayuda al impío y amar a los que aborrecen a Jehová? Por esto la ira de Jehová está sobre ti. Josafat había establecido una alianza con Acab, uno de los reyes más perversos de Israel, y la desaprobación divina fue palpable. Esta narrativa bíblica nos revela la gravedad de apoyar, de aliarnos, de ayudar a aquellos que desafían abiertamente la palabra de Dios. Puede acarrearnos consecuencias nefastas, arrastrarnos a la ira divina. Ahora, pensemos en una realidad más cercana. He conocido a hombres y mujeres cuyo estilo de vida era un torbellino de decisiones imprudentes, juego compulsivo, excesos, relaciones destructivas. Sus familias, con un amor que rayaba en la desesperación, constantemente acudían a su rescate, pagaban sus deudas, encubrían sus errores, mentían para proteger su reputación. Pero, ¿qué ocurrió? En lugar de enmendar su rumbo, se hundían más y más en el abismo de sus pecados, porque sabían que una mano amiga, aunque mal dirigida, siempre estaría allí para mitigar las consecuencias. Su ayuda no era salvación, era una cuerda que los ataba a su propia perdición, una sombra que les impedía ver la verdadera luz. Por eso, amados, la Biblia nos ofrece una lista de lo que Dios aborrece. En Proverbios 6 y 16, 19, 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: ojos altivos, lengua mentirosa, manos derramadoras de sangre inocente, corazón que maquina pensamientos inicuos, pies presurosos para correr al mal, testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Si alguien vive activamente en pecado deliberado, ya sea engaño, violencia, inmoralidad desenfrenada o una abierta rebelión contra Dios, ayudarle sin antes abordar su comportamiento, sin confrontarle con amor y verdad, puede ser extremadamente peligroso, tanto para él como para vosotros. Aquí radica la parte más difícil, hermanos. Puede sentirse contrario al amor, al desapego de vuestro corazón, el retirar vuestra ayuda de alguien sumergido en el pecado, especialmente si es un ser querido. Pero recordad esta verdad eterna: el amor verdadero no habilita el pecado. El amor verdadero señala el camino al arrepentimiento, a la misericordia de Dios. Mejor es la reprensión abierta que el amor escondido. Proverbios 27, 5 oete. A veces, el acto de amor más profundo, más redentor, es confrontar a alguien con la verdad y permitirle enfrentar las consecuencias de sus propias acciones. Eso no es rechazo, eso es amor firme, un fuego que busca purificar, no quemar. Aquí os dejo una pregunta para la introspección. ¿Hay alguien en vuestra vida que vive en pecado deliberado y vuestra ayuda, en su generosidad, podría estar facilitando o habilitando ese comportamiento? Si es así, pedid a Dios la sabiduría y el coraje para abordar la situación con amor y verdad. Vuestro propósito no es condenar, sino guiar con compasión hacia el arrepentimiento, hacia la transformación que solo Cristo puede ofrecer. Y si esa persona se niega a cambiar, hermanos, está bien dar un paso atrás, está bien confiar en que Dios, en su soberanía, obrará en su corazón a su manera. A veces, alejarse es la única vía para que un alma, finalmente, reconozca su profunda necesidad de Él, de su luz, de su perdón. 5. El necio, el que no escucha la voz de la sabiduría. Prosigo, hermanos amados, en este viaje de discernimiento que la palabra nos ofrece, y llegamos al quinto tipo de alma a quien la Biblia nos aconseja no extender nuestra ayuda de forma incondicional: el necio. No me refiero aquí a aquel que simplemente carece de conocimiento o comete errores esporádicos,
Pues, seamos sinceros, todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos actuado con necedad, hemos tropezado en la oscuridad de nuestra propia ignorancia. No, me refiero al necio persistente, al que se atrinchera en su propia obstinación, al que se niega a escuchar la voz de la sabiduría, al que continuamente toma decisiones autodestructivas, y lo más trágico, al que jamás aprende de sus propios errores. La Sagrada Escritura dedica abundantes pasajes a la figura del necio y nos advierte enérgicamente sobre los peligros de interactuar con él de una manera que perpetúe su comportamiento autodestructivo. Considerad este versículo de Proverbios 26, 11, que nos pinta una imagen cruda pero veraz, como perro que vuelve a su vómito, así el necio repite su necedad. Es una metáfora impactante, ¿verdad? Pero subraya la esencia. El necio es aquel que una y otra vez regresa a las mismas elecciones equivocadas, sin un ápice de deseo de cambiar su curso, atrapado en un ciclo sin fin que le aleja de la luz. Y aquí reside el punto crucial, amados. Cuando intervenimos para ayudar al necio, a menudo terminamos por malgastar nuestro tiempo más valioso, nuestra energía más preciosa y nuestros recursos, que son un don de Dios. ¿Por qué? Porque el necio no está preparado para recibir la ayuda, ni mucho menos la sabiduría, que podría liberarle. ¿Alguna vez habéis intentado ayudar a alguien que simplemente no escucha? Quizás ofrecisteis vuestro consejo, los rescatasteis de una situación difícil, o intentasteis guiarlos por el camino correcto, solo para ver cómo, con una terquedad asombrosa, regresaban a la misma senda que los condujo al desastre inicial. Es una experiencia profundamente frustrante. No es así. El corazón se agota, el espíritu se entristece. Pero la Biblia, en su sabiduría infinita, nos enseña que intentar ayudar al necio es, con frecuencia, un esfuerzo estéril, una siembra en tierra infértil. Proverbios 23 y 9 lo expresa sin rodeos, con una contundencia que busca proteger vuestro corazón. No hables a oídos del necio porque menospreciará la cordura de tus razones. Su mente está cerrada, su corazón endurecido a la voz de la razón y la experiencia, y más aún, a la voz de Dios. Otro versículo poderoso, Proverbios 17 y 12, nos lanza una advertencia escalofriante. Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros, que con un necio en su necedad. Si habéis escuchado alguna vez historias de la ferocidad de una osa protegiendo a sus crías, sabéis lo peligrosa e impredecible que puede ser esa situación. Sin embargo, la Biblia nos dice que tratar con un necio es aún peor. ¿Por qué? Porque un necio no solo se daña a sí mismo, arrastra a otros consigo en su caída. Su comportamiento imprudente puede generar caos, dolor y ruina en vuestras vidas si no sois extremadamente cuidadosos, si no levantáis los muros del discernimiento. En mis años de ministerio, he sido testigo de esta verdad. Recuerdo a una hermana en la fe que intentó, con toda su alma, ayudar a su primo, un joven que constantemente tomaba decisiones catastróficas. Este primo se negaba a mantener un empleo estable, derrochaba todo su dinero en adicciones y juegos, y con frecuencia pedía prestado a sus familiares para cubrir sus deudas. Cada vez que mi amiga intervenía, pagando su alquiler, comprando víveres, ofreciendo asesoramiento financiero, su primo malgastaba la oportunidad y terminaba inevitablemente en la misma situación de desamparo. Con el tiempo, mi amiga comprendió con dolor que su ayuda, lejos de ser un auxilio, estaba actuando como un cómplice, permitiendo que su primo permaneciera estancado en sus patrones necios, sin experimentar las consecuencias necesarias para un verdadero cambio. Entonces, ¿cómo reconocemos al necio, amados míos? Prestad atención a los patrones, a las recurrencias en su vida. Cometen repetidamente los mismos errores, sin asumir ninguna responsabilidad por ellos, ignoran sistemáticamente los consejos sabios y se niegan a cambiar de actitud, a abrir su corazón a una nueva perspectiva. Si la respuesta es afirmativa, es crucial que retrocedáis, que permitáis que experimenten las consecuencias naturales de sus propias acciones. Apártate de delante del hombre necio, porque no hallarás en él labios de sabiduría. Proverbios 14. A veces, el acto más amoroso que podemos realizar
es permitir que el necio se enfrente a los frutos amargos de sus elecciones, para que, en ese encuentro, pueda por fin aprender y crecer bajo la guía del Espíritu Santo. Aquí os dejo una pregunta para vuestra meditación profunda. ¿Hay alguien en vuestra vida que repetidamente ignora la voz de la sabiduría y persiste en sus elecciones destructivas? Si es así, orad por el discernimiento divino, por la fuerza para levantar vuestras manos y confiar en el plan de Dios. Recordad, vuestra misión no es la de arreglar a aquellos que no desean ser arreglados, que no están dispuestos a cambiar. La verdadera ayuda empodera a las personas para que crezcan, para que florezcan. Habilitar la necedad, en cambio, solo las mantiene cautivas en su propia oscuridad, alejadas del camino estrecho que lleva a la vida. 6. El deshonesto y manipulador, el que teje redes de engaño. Avancemos ahora, hermanos amados, hacia el sexto tipo de alma que la sabiduría bíblica nos exhorta a no ayudar sin un profundo discernimiento, el deshonesto y manipulador. Estos individuos, con su astucia y su capacidad para retorcer la verdad, para engañar con palabras melosas y narrativas conmovedoras, son verdaderos artífices de las redes de engaño. Y permitidme advertiros, estos lobos con piel de cordero pueden ser extraordinariamente difíciles de detectar al principio, pues a menudo disfrazan sus verdaderas intenciones con encanto superficial, con halagos vacíos o con una historia de dolor tan convincente que desarma incluso al corazón más precavido. Pero la palabra de Dios es una espada de doble filo que corta a través de las apariencias y revela la verdad oculta, y es clara como el cristal. Auxiliar a alguien que es deshonesto o manipulador es intrínsecamente peligroso, tanto para vuestro espíritu como para el suyo. Estaréis alimentando la sombra, no la luz. Comencemos con Proverbios 12 y 22, que resuena con la voz de la justicia divina. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Dios aborrece la deshonestidad porque su raíz profunda está en el engaño, y el engaño es la antítesis de su verdad absoluta. Cuando extendéis vuestra ayuda a un individuo deshonesto, podéis, sin intención y por pura buena fe, estar apoyando y fortaleciendo su comportamiento engañoso. Y seamos realistas, hermanos, las personas deshonestas a menudo utilizarán los recursos, las oportunidades o incluso la confianza que vosotros les ofrecéis, no para el propósito noble que proclaman, sino para su propio beneficio egoísta, para alimentar sus vicios ocultos, para mantener sus mentiras. Son como un pozo sin fondo, que absorbe sin devolver, y vuestra generosidad se convierte en el agua que mantiene su engaño. Los manipuladores, por otro lado, son maestros consumados en el arte de jugar con vuestras emociones. Conocen los resortes de la culpa, de la responsabilidad, de la obligación, y los utilizan con precisión quirúrgica para presionaros a ayudarles. Pero su verdadero objetivo no es vuestro crecimiento espiritual ni su propia transformación. Su meta es el control, la dominación, la explotación de vuestro buen corazón para sus propios fines. Son sombras que se alimentan de vuestra luz si no sois cautelosos. Permitidme compartir una historia que ilustra esta dolorosa verdad. En mi camino pastoral, conocí a un hombre que parecía estar siempre en alguna crisis financiera de magnitud apocalíptica. Llamaba a sus amigos y familiares, tejiendo historias desgarradoras sobre cómo estaba a punto de perder su hogar o cómo sus hijos no tenían comida. Y cada vez, conmovidos por su aparente desesperación, la gente acudía a su rescate, sacrificando sus propios recursos. Pero con el tiempo, la amarga verdad salía a la luz. Él había estado mintiendo. Nunca estuvo en verdadera quiebra. Utilizaba el dinero de los demás para alimentar su adicción al juego, su verdadera sombra. Su deshonestidad y manipulación dejaron un rastro de corazones heridos y relaciones rotas, como un fuego que consume todo a su paso. Aquí está lo que la Biblia, en su infinita protección, nos enseña sobre esto. 1 Juan 4:1 nos insta: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Este versículo, hermanos, nos recuerda la imperiosa necesidad del discernimiento,
No todo aquel que pide ayuda es sincero, y no toda situación es lo que aparenta ser. Antes de extender vuestra mano, tomad un tiempo para orar, para buscar la sabiduría de Dios, para escudriñar las verdaderas intenciones de la persona. La palabra de Dios es la luz que ilumina los rincones más oscuros del corazón humano. Las personas deshonestas y manipuladoras a menudo no tienen la más mínima intención de cambiar su patrón de conducta. No buscan una mano amiga para levantarse, buscan una mano que les dé, sin cuestionar, sin exigir responsabilidad. Y cuanto más dais, más tomarán, como un abismo insaciable. Proverbios 26, 24, 26 nos advierte con una solemnidad escalofriante. El que aborrece disimula con sus labios, y en su interior atesora engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Esta es una llamada de atención para ser precavidos, para levantar nuestras defensas espirituales, cuando tratamos con alguien cuyo historial está marcado por la deshonestidad. Entonces, ¿cómo podéis protegeros de ser manipulados, amados? Empezad por establecer límites claros y firmes. Sed inquebrantables en vuestras decisiones y no permitáis que la culpa o la presión social os empujen a dar cuando vuestro espíritu os dice que no es lo correcto, cuando la luz de la verdad no ilumina ese sendero. Recordad, decir no en estas circunstancias no os convierte en malas personas, os convierte en seres sabios, en mayordomos fieles de los dones de Dios. Apoyaos en Dios para obtener discernimiento. Santiago 1:5 nos promete, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, y sin reproche, y le será dada. Dios os guiará cuando tengáis dudas sobre a quién ayudar y cuándo. Aquí os dejo una pregunta para vuestra profunda consideración. ¿Os habéis sentido alguna vez manipulados para ayudar a alguien solo para daros cuenta más tarde de que sus intenciones no eran puras, que estaban tejiendo una red de engaño a vuestro alrededor? Si es así, reflexionad sobre cómo podéis abordar situaciones similares de manera diferente en el futuro. Orad por sabiduría, por coraje, por la fuerza para establecer límites saludables. Y recordad, vuestros recursos, vuestro corazón, vuestra energía son un regalo de Dios. Están destinados a bendecir a aquellos que verdaderamente necesitan y a quienes están dispuestos a recibir la luz, no a alimentar la sombra de la deshonestidad y la manipulación. 7. El impenitente, el que se aferra al pecado sin arrepentimiento. Finalmente, amados hermanos y hermanas, llegamos al séptimo y último tipo de persona a la que la sabiduría bíblica nos exhorta a no ayudar sin una profunda y dolorosa consideración: el impenitente. Estos son los que se niegan obstinadamente a reconocer su error, a apartarse de su pecado, a asumir la responsabilidad por sus acciones. Ayudar a un alma impenitente puede ser una de las trampas más peligrosas para el corazón compasivo, porque a menudo, bajo el manto de la buena intención, creemos estar haciendo lo correcto, cuando en realidad podríamos estar interfiriendo con la obra redentora de Dios en sus vidas, obstruyendo el camino estrecho que conduce a la vida. La Sagrada Escritura es meridianamente clara sobre la trascendental importancia del arrepentimiento. Proverbios 28:13 nos enseña una verdad poderosa y liberadora: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El arrepentimiento, hermanos, no es un mero, lo siento, superficial, es un giro radical del corazón, un volverse de la oscuridad del pecado hacia la luz de la justicia, un caminar en una nueva dirección, un cambio de mente y corazón que produce un cambio en la vida. Cuando alguien se niega a arrepentirse, está, en esencia, rechazando la misericordia de Dios, persistiendo en un camino de rebelión. Y si intervenís para ayudarles sin antes confrontar su necesidad de arrepentimiento, podéis, sin querer, estar alentando su comportamiento destructivo, sellando su corazón en su propia prisión espiritual. Considerad un ejemplo de la Escritura que nos llama a la reflexión. En Hebreos 10:26 leemos: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Este versículo es un recordatorio solemne.
El pecado deliberado y sin arrepentimiento es una ofensa grave ante Dios. Si alguien conoce la verdad, ha sido expuesto a la luz, pero elige continuar en su pecado, está rechazando activamente la gracia redentora de Cristo. Y cuando ayudáis a alguien en ese estado, corréis el riesgo de habilitar su rebelión, de impedir que la semilla de la convicción germine, en lugar de guiarles hacia el arrepentimiento y la liberación. He sido testigo de la dolorosa realidad de esto. Recuerdo a un hombre que luchó durante años contra una adicción implacable. Su familia, con un amor que no conocía límites, anhelaba verlo libre, sano, en el camino del Señor. Por ello, una y otra vez le daban dinero, pagaban su alquiler, le sacaban de problemas legales. Pero, cada vez que recibía este apoyo, lo utilizaba para alimentar su adicción. A pesar de sus buenas intenciones, la ayuda de su familia le permitió evitar las consecuencias, postergar el momento de la verdad. Solo cuando, con un corazón destrozado pero firme, se negaron a seguir habilitando su comportamiento, cuando se negaron a darle más dinero y le exigieron buscar tratamiento real, este hombre tocó fondo, un fondo real y sin colchones, y fue en esa profunda oscuridad donde finalmente eligió cambiar, donde la luz de Dios pudo penetrar. A veces, el acto de amor más grande es retirarse y permitir que las consecuencias del pecado abran el camino al arrepentimiento. Aquí hay otro versículo poderoso de Apocalipsis 3 y 19, donde Jesús mismo declara: «Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete». El amor verdadero, hermanos, no permite que alguien persista en su pecado. El amor verdadero llama al arrepentimiento, a la transformación. Cuando ayudáis a un impenitente sin desafiar su comportamiento, sin confrontarlo con la verdad en amor, no le estáis mostrando el amor de Cristo. Le estáis dando una falsa sensación de seguridad, una venda para sus ojos espirituales. Podéis incluso estar interponiéndoos en el camino de la disciplina divina, la cual Dios utiliza, en su infinita misericordia, para traer a sus hijos de regreso a Él, de regreso al redil, de regreso al pastor. Entonces, ¿cómo manejáis a un alma impenitente, amados míos? Primero, orad por ellos con todo vuestro corazón, con gemidos indecibles. Orad para que Dios ablande sus corazones de piedra, para que sus ojos espirituales se abran a la verdad que libera. Segundo, hablen la verdad en amor. Efesios 4:4 nos insta, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. A veces, una confrontación amorosa es absolutamente necesaria para ayudar a alguien a ver la necesidad urgente de un cambio, de un giro hacia la luz. Y tercero, estableced límites firmes y claros. Negaros a habilitar su comportamiento pecaminoso y confiad en que Dios, en su soberanía, obrará en su corazón. Aquí os dejo una pregunta para la más profunda de las reflexiones. ¿Hay alguien en vuestra vida que está atrapado en el pecado, que se niega a arrepentirse y vuestra ayuda, en su generosidad, podría estar, sin querer, habilitando ese comportamiento? Si es así, pedid a Dios la sabiduría para dar un paso atrás, para soltar las riendas y permitir que Él, el único Salvador, tome el control absoluto. Recordad, vuestro papel no es el de arreglar a las personas, vuestro papel es el de señalarles al único que puede sanar, al único que puede redimir, al único que puede liberar. Conclusión. Ayudar con sabiduría a amar con profundidad y honrar a Dios. Hemos recorrido un vasto terreno en este día, amados hermanos y hermanas, y mi oración es que este mensaje haya sembrado en vuestros corazones claridad, que os haya infundido un nuevo aliento, y quizás, incluso, que os haya provocado una santa convicción. Hemos desentrañado juntos las advertencias de Dios, las 7 sendas de almas a las que la Biblia nos aconseja, con sabiduría divina, pensar 2 veces antes de extender nuestra mano. Hemos hablado del perezoso y ocioso, del orgulloso y arrogante, del ingrato, del malvado y pecador obstinado, del necio, del deshonesto y manipulador, y finalmente, del impenitente. Cada uno de estos senderos presenta desafíos únicos, y ayudar sin un discernimiento iluminado puede, paradójicamente, causar más daño que bien,
no solo a ellos, sino también a vuestro propio espíritu, a vuestro propio caminar de fe. Pero permitidme ser absolutamente claro en algo que debe resonar en vuestras almas con la fuerza de un trueno divino. Esto no es un llamado a retener el amor, a cerrar vuestros corazones a aquellos que sufren, a los que claman en la oscuridad. Jamás. Como cristianos, como hijos de la luz, estamos llamados a ser vasos de compasión, de generosidad desbordante, de amor que transforma. Pero estamos igualmente llamados a ser mayordomos sabios de los recursos, del tiempo, de la energía y del amor que Dios nos ha confiado. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Proverbios 4 y 5. La sabiduría es el faro que nos permite discernir cuando nuestra ayuda será una bendición que eleva y cuando, por el contrario, será un combustible que aviva comportamientos destructivos. Es la luz que nos indica cuándo es el momento de zambullirse y cuándo es el momento de esperar, anclados en la oración. Permitidme una analogía que ilumine vuestro entendimiento. Imaginad que sois un experimentado salvavidas, de pie en la orilla, observando a alguien que lucha desesperadamente en las turbulentas aguas. Si os lanzáis al rescate de manera temeraria, sin un plan, sin la sabiduría de vuestro entrenamiento, el pánico del que se ahoga podría arrastraros al fondo junto a él. Pero si os acercáis con sabiduría, lanzándole una cuerda de salvamento, dándole instrucciones claras y precisas, y manteniéndoos firmemente anclados en tierra segura, entonces podréis salvarlo sin poner en peligro vuestra propia vida. El mismo principio se aplica al acto sagrado de ayudar a los demás. Vuestra ayuda debe ser un motor que impulse hacia arriba, no un ancla que os arrastre hacia abajo. Lo más crucial que debéis recordar, hermanos, es esto. Cada decisión que toméis, cada acto de dar o de retener, debe honrar a Dios. Ya sea que elijáis extender vuestra mano o dar un paso atrás, vuestro objetivo supremo debe ser glorificarle a Él y señalar a otros hacia su eterna verdad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6 y 33. Cuando buscáis la sabiduría de Dios, cuando alineáis vuestras acciones con su palabra inmutable, podéis confiar plenamente en que Él os guiará en las decisiones correctas, en los caminos que glorifiquen su nombre y que verdaderamente transformen vidas. Ahora, antes de concluir, permitidme dejaros con un desafío, una invitación a la introspección más profunda. Esta semana, tomad un tiempo en el silencio de vuestro corazón, en la presencia del Espíritu Santo, para reflexionar sobre las personas a las que estáis ayudando o a las que sentís el llamado a ayudar. Haced estas preguntas cruciales: ¿mi ayuda está realmente marcando una diferencia positiva o está, sin querer, alimentando malos hábitos, la pereza, el engaño o la obstinación en el pecado? ¿Estoy siendo guiado por el Espíritu Santo en mis acciones o estoy permitiendo que la culpa, la presión o la obligación humana dicten mis pasos? ¿Estoy señalando a esta persona hacia Dios, hacia el único Salvador, o estoy intentando con mi propia fuerza convertirme en su Salvador? Estas preguntas, amados, no son fáciles de responder, pero son vitales para un caminar de fe auténtico y efectivo. Y finalmente, recordad esto, que es una verdad liberadora. Está bien decir no, está bien dar un paso atrás, está bien confiar en que Dios, en su infinita sabiduría y amor, obrará en la vida de esa persona a su manera, en su tiempo perfecto. Decir no no os convierte en seres insensibles o sin amor. Os convierte en seres sabios, en hijos obedientes a la palabra de Dios. Confiad en que los planes de Dios para ellos son infinitamente mejores que cualquier cosa que vosotros, en vuestra limitada capacidad, podáis proveer. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29, 11 Esod. A veces, la mejor manera de ayudar a alguien es simplemente soltar las riendas y dejar que Dios obre. Gracias por acompañarme en este profundo viaje de reflexión, amados. Espero que este mensaje haya inspirado vuestro espíritu, haya desafiado vuestras concepciones
y os haya equipado con la sabiduría bíblica necesaria para caminar en discernimiento. Si este mensaje ha resonado en vuestro corazón, si sentisteis un llamado a la reflexión, os invito a escribir en los comentarios: yo quiero conocer más de la palabra. Dejadme saber qué parte de este mensaje tocó vuestro espíritu de manera más profunda. Y no olvidéis darle un me gusta a este video, compartirlo con aquellos que puedan necesitarlo y suscribiros para uniros a esta comunidad de fe que busca a Dios cada día, que busca esa luz que disipa toda oscuridad. Para profundizar aún más en enseñanzas bíblicas que transforman vidas, os invito a explorar el enlace en mi perfil o en el comentario fijado, donde os esperan revelaciones que os acercarán más al corazón de nuestro Padre Celestial. Hasta la próxima, sed bendecidos, y recordad siempre: ayudad con sabiduría, amad con profundidad y honrad siempre, siempre a Dios. Nos vemos pronto.